Gracias y un saludo a todos los que nos acompañan en este día. Quisiera aprovechar esta oportunidad para reflexionar brevemente con ustedes sobre esta relación urbano-rural. Obviamente, enmarcada dentro del contexto local, que es nuestro objetivo acá en la Universidad Nacional, dentro del proyecto Estrategias Participativas de Cambio Climático a nivel local. No quisiera desaprovechar esta oportunidad sin mencionar que el cuestionamiento del sistema económico, como lo tenemos hoy en día, el imperante, es muy válido. Y de hecho, en tiempos de pandemia hemos visto cómo realmente se vuelve imperante hacer un cambio del mismo. Ese cambio implica transformarlo, sensibilizarnos para hacer esa transformación, no solo desde la acción local, que sin duda es la necesaria, pero quisiera que pensáramos desde una acción local con una justicia ambiental. Mi nombre es Sergio Molina y trabajo en la Universidad Nacional. Además, estoy en el grupo que hemos echado adelante esta red costarricense de gobiernos locales ante el cambio climático, el cual ha tenido el apoyo de muchas organizaciones a las cuales agradecemos. En Centroamérica, para ser específico, pero también en otras regiones que se vienen dando estos dos fenómenos. Por un lado, el abandono del territorio rural. Y podríamos decir la indiferencia, particularmente de la clase política, hacia ese territorio rural, que cada vez es más disminuido el número de personas y por consiguiente la mirada ya no se enfatiza en ellos. Sin embargo, un sector sumamente esencial. Por otro lado, la rápida y desordenada urbanización. La mayoría de gente se ha migrado a las ciudades y obviamente pues lo hemos visto con sus implicaciones. Esto se ve amplificado por factores como por ejemplo débiles capacidades institucionales, las cuales desde la conferencia Río +20 fue un tema central. Y luego ya tenemos varias décadas de venir siendo la variabilidad climática y en consecuencia, en largo plazo, el cambio climático son nuevos elementos que hacen que esta situación que parece perpetuarse ya por muchas décadas, ahora se vienen a exacerbar con estos fenómenos, o es amplificar. Lamentablemente, las problemáticas se van a acentuar, como por ejemplo la explotación de naturaleza, entonces el eje ambiental, el eje social y el eje económico de la sustentabilidad. Hablemos por un momento, primero, sobre la parte rural. Bueno, tenemos cada vez más esta emigración rural que se da por múltiples razones. Acá algunos ejemplos, conflictos por uso de la tierra o conflictos armados en países, por ejemplo, como Colombia. Se da por una infraestructura limitada o obsoleta o vulnerable. Se da por limitados servicios de salud, de educación y, como mencionaba hace un momento, por este nuevo clima que le limita a los agricultores poder planificar adecuadamente su producción y los vuelve altamente vulnerables. La mayoría de esas poblaciones en las zonas rurales, los remanentes que van quedando, trabajan en pequeña escala, inmersos en la economía informal y olvidados de políticas e inversiones públicas. Ahora, hay otra gran cantidad no independiente que trabaja para latifundios, trabaja para transnacionales que muchas veces concentran su producción en pocos productos, como por ejemplo vemos acá el caso de Costa Rica, donde es limitado el número de productos, la diversificación con respecto al área total. Y eso hace no solamente que el territorio se vuelva cada vez más homogéneo, menos diverso, sino que además lo hace cada vez más controlado por agentes externos. Obviamente, elementos de la receta que lo hacen a ese territorio más vulnerable. Aquí una fotografía en la zona caribe de Costa Rica, en plantaciones de banano, gran escala.
pero igual en otros países de Latinoamérica lo podemos ver con granos, con soya, con maíz en otros países, en fin, no es un fenómeno único de nuestro país. En Costa Rica hemos encontrado, por ejemplo, de que existe una relación directa y positiva entre el empleo agropecuario y las necesidades básicas insatisfechas. Es decir, si usted vive en un hogar, en una zona agrícola, está en clara desventaja con respecto a si viviera en una zona rural. Y ahí lo podemos ver la tendencia entre más agrícola y más en las actividades agrícolas están las personas empleadas, sus hogares tienen mayor necesidades insatisfechas. Y la pandemia nos está mostrando cómo esta producción agrícola no es por un lado esencial, pero por otro lado está debilitada y es vulnerable. Como ejemplo de que la situación es preocupante, noten en este gráfico sobre un estudio que nosotros realizamos acá en Costa Rica con fincas agroecológicas. Ojo, fincas agroecológicas, es decir, con un nivel de sustentabilidad mucho más alto que las fincas promedios convencionales. Y noten cómo la mayoría, el promedio, está en esa zona amarilla. Es decir, se encuentran niveles de resiliencia moderado. Y no necesariamente en los niveles altos, como nosotros hubiéramos imaginado, estábamos hipotizando. Lo cual pues nos hace con mucha certeza pensar que las fincas con prácticas convencionales van a estar en niveles de resiliencia mucho más bajos que estos. Y bueno, en resumen podemos decir que el espacio rural está vulnerable. Tiene una amplia vulnerabilidad social en términos de salud, seguridad, medios de vida, bienestar. Y por otro lado, vulnerabilidad física en términos de la infraestructura, del suelo degradados. Aquí podemos ver cómo hay baja productividad por múltiples razones, baja rentabilidad, mano de obra, como decía ahora, desprotegida, disminuida, abandonada, si quisiéramos. Hay mayor inseguridad en muchas de esas áreas y además esa indiferencia que mencionaba. Limitado apoyo en términos de asistencia técnica, en términos de financiamiento, de pólizas, de cosechas, en fin. Y mucho del privilegio o del apoyo en esas zonas se le dan a esas transnacionales que obviamente tienen intereses muy fuertes pues entonces no se vuelve en una competencia leal para esos pequeños productores que están ahí, con muy pocos encadenamientos productivos. Por otro lado, si miramos ahora el contexto urbano, podemos notar que la urbanización en Latinoamérica es una de las más altas en el mundo y es creciente. Edward Glaeser, economista urbano de la Universidad de Harvard, señala las ciudades, las considera como la gran creación, un lugar de oportunidad. Ahí les menciono, mayor empleo, oportunidades de formación, es decir, de educación, salud, acceso a múltiples servicios, recreación, la oportunidad de interactuar, de innovar, de crear. Sí, las ciudades son maravillosas, generan muchísimas oportunidades. Ahí hay una convergencia de recursos humanos, tecnológicos, recursos de infraestructura, y esto obviamente se respalda en esa teoría de clusters, de unir a la gente y trabajar. En Centroamérica, por ejemplo, las áreas urbanas han crecido 3 veces en los últimos 40 años. Y noten acá cómo, comparado con otros países con un nivel de urbanización similar, es más alto. Estamos creciendo a una tasa de urbanización más alta, inclusive de aquellos países donde tenemos un nivel de urbanización similar. Bueno, bien, felices. Edward Glaeser dice que las ciudades son excelentes. Y además nosotros en Latinoamérica y en Centroamérica estamos siguiendo este patrón. No obstante, lo que sí sabemos es que muchas de nuestras ciudades se caracterizan por, desafortunadamente, tener esos grandes desafíos en términos de violencia, inseguridad, contaminación de aire, de aguas, del suelo, amenaza contra la diversidad, segregación en las personas viviendo en favelas o tugurios, aunque se prometen como lugar del empleo, no necesariamente hay todo el tiempo para todas las personas. Entonces, grandes desafíos. La mayoría son desordenadas, poco planificadas, muchas de ellas en lugares altamente
expuestos a amenazas, en zonas sísmicas, en zonas con riesgo de inundaciones, etc. Bueno, y además su actuar con costos marginales crecientes, es decir, entre más crece la ciudad, entre más actividad hay de la ciudad, cada vez estos costos se vuelven mayores. Costos de manejo de residuos, costos de tráfico, costos de la construcción desorganizada. Obviamente, eso lo que provoca es un constante crecimiento de la exposición. Como pueden ver acá, en múltiples ciudades en Latinoamérica lo podemos documentar. Y esto, en consecuencia, lo que hace es elevar el riesgo. Y no solo es un problema de las ciudades en sí mismo, sino que las ciudades están generando impactos hacia afuera, hacia las zonas rurales. En la derecha podemos ver producción de piña acá en Costa Rica, donde la demanda de la población urbana sobre productos frescos, por ejemplo, hace que haya un mayor aumento de la deforestación, una exposición del suelo causando su erosión, un mayor uso intensivo de agroquímicos. Todo esto generando un impacto en la ruralidad. Por otro lado, en la imagen de la izquierda, lo que muestra es cerca de la desembocadura de la Gran Cuenca, donde está la zona metropolitana de Costa Rica, en la zona costera. Y acá lo que muestra es cómo nuestro uso indebido de los desechos lo que provoca es un gran impacto en términos de contaminación, en términos de afectación a la diversidad, en términos de potencial turístico que pueden tener las zonas costeras. Entonces, estamos creándole en esas zonas una externalidad. Porque nosotros en el Valle Central no compensamos a estas zonas rurales por esa situación, pero sí nos vemos beneficiados por esas acciones que nos realizamos a costos que nadie nos cobra. Bueno, si consideramos la amenaza climática y si queremos aumentar la sustentabilidad del territorio, es clave generar resiliencia ante eventos extremos. Imagínense acá un evento extremo en donde no hacemos nada al respecto, obviamente ese territorio lo que va a quedar es empobrecido. No obstante, el discurso es adaptémonos. ¿Sí? Hay una parte aquí de la curva en donde sufrimos una vez que pasa el evento y poco a poco, dependiendo de qué tan resilientes seamos, poco a poco nos podemos ir adaptando. Nos adaptamos al sistema actual, es decir, al sistema como era antes del evento. Pero la pregunta que les hago ¿es ese al sistema al que queremos adaptarnos? ¿Queremos volver al sistema antes del evento? ¿O necesitamos un sistema diferente? Un sistema transformado, un sistema resiliente, un territorio que realmente sea capaz de aumentar su sustentabilidad. Bueno, en esto yo lo hago tal vez como a modo de broma acá, pero sí, o sea, es adaptarnos lo que ocupamos. Podemos adaptarnos a ese sistema como estaba antes o realmente necesitamos hacer una transformación. Bueno, acá tal vez para mostrarles un poco sobre la parte más teórica de la resiliencia. Por un lado tenemos la amenaza. La amenaza puede ser climática, puede ser económica, puede ser inclusive de salud, como lo vemos ahora en términos del COVID. Esta amenaza es controlable y nos permite, o podría ser controlable, que nos permite volver al funcionamiento si logramos evaluar, planificar y actuar. Pero esto, evaluar, planificar y actuar, no se logra sino teniendo una mayor capacidad de respuesta, de movilizar recursos, de aprender, de transformar. Y esas capacidades son las que necesitamos aumentar significativamente en nuestros territorios. Por otro lado, tenemos a la izquierda la flexibilidad y la diversidad, la redundancia y la seguridad ante fallas como los elementos claves donde debemos asegurar para que exista esa resiliencia. Si no tenemos una flexibilidad en el sistema, si no tenemos una diversidad del sistema, si no hay una redundancia, por ejemplo, en Costa Rica, hace unos pocos años teníamos un cantón donde una tormenta devastó la mayoría de los acueductos, el abastecimiento de agua potable.
Bueno, si esos acueductos tuvieran 2 o 3 fuentes para captación de agua, serían mucho más resilientes al haber esa redundancia en el sistema que si solo existiera uno, como era el caso. Y entonces, una vez que falla, y que es el punto siguiente, la seguridad ante fallas, si no hay una forma de restablecerlo rápidamente, no va a haber resiliencia. O sea, la resiliencia, la capacidad de resiliencia inherente en las personas y inherente en las ciudades se va a dar con menos, con más o menos medida en términos de cómo podamos aumentar esos elementos, esa flexibilidad, esa redundancia, esa seguridad ante fallas. Y como decía anteriormente, eso se va a dar en la medida en que podamos aumentar esas capacidades. En consecuencia, lo que va a ocurrir es que vamos pues, a proteger y asegurar la vida, a asegurar los beneficios del desarrollo, a fomentar entornos de inversión, a promover pues, un cambio positivo. Y eso es lo que queremos lograr con la resiliencia. Entonces, es esa capacidad de aumentar la funcionalidad o de regresar a esa funcionalidad. De hecho, el término resiliencia viene originalmente de la física, cuando le hacemos una fuerza a un objeto y ese objeto, una vez que libramos esa fuerza, es capaz de volver a su punto original. Entonces, si le logramos aumentar a nuestra sociedad, a ese territorio, esa capacidad de volver a su funcionamiento, y como decía antes, transformado, que le permita crecer, a transformarse hacia un estado de sostenibilidad mucho más alto. Bueno, nosotros desde nuestras investigaciones y obviamente muchos otros investigadores vienen desde hace mucho hablando de la importancia que es solidificar la gobernanza. Y para eso hablamos de una gobernanza alternativa, una gobernanza donde la institucionalidad sea robusta, donde la institucionalidad, inclusive de la conferencia de Río +20 se puso como un eje central de cómo fortalecer la institucionalidad para el desarrollo sostenible. No se da sin una planificación apropiada, con una participación activa de los múltiples actores, donde sea inclusiva, que sea informada, particularmente en el tema de cambio climático. Hay mucha información, o hay información muchas veces en escalas pero mayores, pero no en la escala local, donde hay una limitada opción por parte de los territorios para poder al menos planificar ese tipo de acciones ante eventos más locales. Y rendición de cuentas, claro que sí. Si no hacemos eso, la institucionalidad es una institucionalidad limitada, porque está utilizando y usando recursos públicos y si no le hacemos rendición sobre cómo están, qué resultados están dando, al final hay poca credibilidad y eso va a influir en la participación de los múltiples actores. Y lo que queremos en realidad es, como menciono ahí abajo, es la apropiación del territorio por parte de las personas, la justa participación de los actores en las cadenas de valor y mejorar sus condiciones de vida y acceso a los servicios. Bueno, para terminar, quisiera mostrarles esta fotografía que me encanta. Quizás no le haga justicia a la sensación que tenía yo ese día, que de hecho era un lugar nuevo para mí, un lugar no frecuento en otro país, y ahí se respiraba cohesión social, apropiación del territorio, ese sentido de pertenencia. Había como un aire de respiro, perdón, un aire que se respiraba justicia social, bienestar, inclusive aprendizaje, ese diálogo de saberes entre, ahí en la imagen, al lado derecho, entre jóvenes y personas adultos mayores. Y bueno, en realidad esa imagen también me gusta porque al igual que en el ajedrez, muestra que la planificación estratégica es clave central para ganar el juego. Y esto es una de las limitaciones que hemos tenido a lo largo de los años en nuestras ciudades, en nuestros territorios rurales. Y si no logramos ver que esa interacción entre rural y urbano es central a las opciones que podemos tener de desarrollo sostenible,
vamos a seguir cometiendo el tipo de errores donde privilegiamos una de las dos regiones o los dos sectores y descuidando el otro. Y sabemos que esa interacción es clave para una sostenibilidad del territorio en el largo plazo. Bueno, muchas gracias y quedo atento a las consultas.